Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal, M.I. Parganes Río Piedras. Damos gracias al Señor que hoy, martes 1 de junio del 2021, llegamos hasta sus hogares a través de las plataformas sociales con la reflexión pastoral. Nuestros saludos y bendiciones para todos ustedes. Queremos enviar saludos especiales a toda la iglesia que se congrega, amén, y recibe la palabra del Señor a través de las redes sociales. Para ustedes, nuestros saludos y bendiciones. Queremos que comparta esta transmisión con sus amigos y familiares. Nos puede buscar en la dirección iglesiaparkgardens.com y también nos puede buscar en la plataforma de YouTube bajo el nombre Iglesia Park Gardens. En esta oportunidad queremos compartir la palabra, la reflexión pastoral bajo el tema Aparte con Jesús. Usamos como base Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Aparte con Jesús. Leemos la palabra para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre fuera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Compartimos la palabra bajo el tema Aparte con Jesús. ¿Qué beneficio para nosotros estar aparte con Jesús? ¿Qué beneficio para nuestras familias separarse para Dios? ¿Qué gran bendición resultaría para la vida del hombre cuando decide voluntariamente estar aparte, estar junto con Jesús? Estar aparte con Jesús no significa aislarnos de nuestra realidad. Estar aparte con Jesús conlleva el que el hombre pueda reconocer que en su vida necesita de Jesucristo, en su vida necesita del Rey de Reyes, de Señor de Señores, para así enfrentar las distintas situaciones que la vida ha de traerle. Esta experiencia que Jesús les permitió tener a Pedro, a Jacobo y a Juan, fue una experiencia para esos 3 discípulos que luego va a recogerse en los evangelios para promover, no solamente entre los discípulos, sino en la iglesia, que hay bendición para aquel que decide estar aparte con el Señor. Saquemos tiempo para estar aparte con Dios, a solas con el Señor. La Biblia expresa en esta experiencia de Pedro, Jacobo y Juan que fue el mismo Jesús que los escogió y los llevó aparte solos a un monte alto, y allí
aparte con Jesús, cuando usted y yo estamos aparte con el Señor comienza a revelarnos su propósito, comienza a permitirnos tener experiencias con Él. Cuando estamos aparte con Jesús, se hace real la palabra y el ministerio de la palabra en nosotros. Qué experiencia grandiosa que trascendió a aquellos discípulos y luego les sirvió de fundamento a ellos para asumir el rol que más adelante ellos iban a tener como líderes de la iglesia que iba a surgir. Amén, según recoge el libro de los Hechos. Pedro, Jacobo y Juan, discípulos que marcaron la historia de la iglesia, discípulos que decidieron estar aparte con Jesús. Cuando usted y yo estamos aparte con Jesús, tenemos experiencias con Él. Oiga, la experiencia de estos discípulos al estar aparte con Jesús, dice la Biblia que Jesucristo se transfiguró delante de ellos. Oiga, esa experiencia que pudieron narrar Marcos, que pudo narrar el Evangelio según San Mateo y Lucas, oiga, describieron cómo fue aquel evento de estar a solas con el Señor. Cuando usted está a solas con el Señor, va a tener experiencias únicas que le van a ayudar en su vida espiritual. Se transfiguró Jesús delante de ellos. Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. La experiencia de aquellos discípulos a estar a solas, aparte con Jesús, les llevó a probar cuando la iglesia, nosotros, seamos transformados, seamos, amén, revestidos de una naturaleza, amén, espiritual, que ya no va a tener necesidad ni va a tener padecimientos. Esa prueba de esa grandiosa revelación de Dios se dio para aquellos que estaban aparte con Jesús. Hay beneficios para la vida del hombre que decide estar aparte con Jesús. En esa experiencia, dice, se les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. ¿Qué experiencias? Posiblemente usted pueda enumerar las distintas experiencias espirituales que usted ha tenido cuando está aparte con Jesús. Hoy más que nunca nosotros necesitamos estar apartes con Jesús. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo para estar aparte con Jesucristo? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a estar aparte con Dios? Si nuestro tiempo está únicamente dedicado a estar involucrado en las actividades de las redes sociales o en entretenimientos o en otras tantas cosas, no vamos a tener experiencias espirituales. Aquellos discípulos sí tenían mucho que hablar de Jesucristo porque se habían apartado para Él. Dice la Biblia que no solamente aquella experiencia de ver a Jesús hablando con Elías y Moisés, sino que en aquel lugar aparte con el Señor, dice que una nube les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Qué muchas experiencias para aquellos 3 discípulos en aquel momento que estuvieron aparte con Jesús. Muchas de las experiencias espirituales que tenemos y nos sostienen en los momentos difíciles son esas experiencias que hemos tenido no alrededor de muchas personas, sino las experiencias que tenemos cuando estamos aparte con el Señor. Nosotros como
iglesia, como pueblo de Dios, la Biblia nos identifica como un pueblo separado, como un grupo que puede ser identificado aparte de las demás gentes. Éxodo capítulo 19, versículo 5, le habla el Señor a Moisés y al pueblo de la siguiente manera: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Somos especial tesoro para el Señor. Somos un pueblo escogido, como resalta Pedro. Sí, uno de los que estuvo aparte con el Señor. En su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, Pedro escribe a la iglesia y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa expresión de Pedro tuvo el sazón, tuvo el énfasis, tuvo en su mensaje esa experiencia que en un momento dado él tuvo a solas con Jesucristo, junto con Jacobo y Juan, cuando estuvieron a solas, apartados con Jesús. No todo aquel que quiere apartarse y estar a solas contigo desea lo mejor para ti. Jesús, cuando te invita a estar aparte contigo, es porque desea brindarte experiencias buenas, experiencias que te van a ayudar en tu día a día y van a fortalecer tu relación con Dios. No todo aquel que quiere estar aparte contigo, a solas contigo, que quiere aislarte de la realidad, que quiere separarte, es que desea lo mejor para ti. Busca, identifica aquellos recursos, aquellas personas, aquellos que se quieren acercar a tu vida para supuestamente tener una relación. Verifica, analiza si es una relación beneficiosa estar aparte con esa persona o es una relación que te va a traer un detrimento a tu vida espiritual. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 27 y el versículo 30 hablan precisamente de una experiencia cuando Abner volvió a Hebrón. Joab lo llevó aparte. Joab llamó a Abner y le dijo: quiero estar contigo aparte para hablar en secreto. Y allí, aparte, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Dice el versículo 30, Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Esta experiencia lo que nos muestra es que no todo aquel que te llama para estar aparte contigo, para hablar contigo en secreto, para tener una relación a solas, desea lo mejor para ti. Sin embargo, Jesucristo desea lo mejor para tu vida. Cuando decidimos apartarnos con Jesús, Él nos va a dar experiencias espirituales maravillosas. Él nos va a dar experiencias, nos va a dar los recursos para enfrentar las adversidades. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 25. Habla cuando
Jesucristo andó sobre el mar. Esos versículos, dice la palabra en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 25. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice la Biblia, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesucristo se fue al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Cuando tú y yo estamos aparte con Jesús, estamos a solas con el Señor nos da los recursos, las herramientas para enfrentar las adversidades que próximamente llegarán a nuestra vida o a la vida de nuestros seres queridos. Dice que Jesucristo aparte, solo, orando, la barca que fueron sus discípulos hacia la otra orilla estaba en medio de la mar, azotada por las olas y por el viento que le era contrario. Jesús ya había orado, ya había estado aparte. Dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Para enfrentar las olas y los vientos contrarios de la vida que luchan contra nosotros hora tras hora, momento tras momento, el estar aparte con el Señor nos hace andar sobre el mar, enfrentar los vientos, porque Jesús es el que nos acompaña en medio de esas turbulencias. Pero para enfrentarlas tenemos que sacar tiempo para estar a solas con el Señor. Cuando estamos aparte con Jesús, cuando estamos a solas con el Señor, Él nos revela sus planes. Él nos muestra su propósito en nuestras vidas. Nos dice Mateo en el capítulo 20, versículos 17 al 19. La experiencia que tuvo Jesús con sus discípulos, con los 12 discípulos. Ahí estaban todos, no faltó ninguno. A los 12 los llevó aparte. Dice Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esa revelación del plan de Dios para Jesús y el acto de redención, y no solamente el de Jesús de ser el Cordero de Dios, sino también de esa promesa que se extiende a los creyentes de la resurrección y la vida, le fue revelada a los discípulos cuando estuvieron aparte con Jesucristo. Nosotros tenemos que permanecer en esa experiencia y decirle al Señor cuando estamos aparte con Él: Señor, revélame tu palabra, tus propósitos, lo que tú deseas para mi vida. Lamentablemente los discípulos, todos ellos recibieron esta palabra. La recoge de igual manera Marcos y Lucas. Los discípulos sabían y escucharon bien lo que Jesús les dijo aparte. Sin embargo, al momento en que Jesucristo fue arrestado, todos le dejaron solo. Jesucristo quiere que esa experiencia que tenemos aparte con Él, de la revelación de su palabra, de la revelación de sus propósitos, nos sirva de sostén, de fundamento, para cuando venga la noticia negativa, para cuando vengan aquellas noticias que
identifiquen en el mapa de Dios la ruta de cumplimiento de sus promesas, nosotros podamos permanecer firmes sabiendo que hay un plan divino que ha de cumplirse. Marcos capítulo 13, versículos 3 y 4, también nos brinda la experiencia de unos discípulos que al estar aparte con Jesús les fue revelada la promesa y el plan de Dios para la vida de la iglesia, para la vida de ellos, todo al estar aparte con Jesucristo. Recoge Marcos en el capítulo 13, versículos 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Señales antes del fin. Los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le llevaron aparte para tener una revelación de lo que iba a suceder. ¿Quieres que el Señor se revele a tu vida? Busca tener tiempo aparte con Jesucristo. Aquellos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron la experiencia de ver a Jesucristo transfigurado. Vemos en Marcos a Pedro, a Jacobo, igualmente a Juan, y se añade Andrés. Oiga, cuando gustamos estar aparte con Jesucristo, no queremos perder esa experiencia. Vimos a un Pedro, Jacobo y Juan que tuvieron la experiencia de la transfiguración, pero luego vemos a un Pedro, Jacobo y Juan y un Andrés que se une para gustar los beneficios de estar aparte con el Señor. ¿Quieres tener experiencias nuevas con el Señor? Separa tiempo para estar aparte con Él. ¿Quieres que la palabra se revele a tu vida? Apártate con Jesús. ¿Quieres conocer respuestas que hoy no sabes o que el Señor te dé alguna revelación de su palabra? El secreto, aparte con Jesucristo. Oramos para que así nosotros podamos hacernos de propósitos para, como estuvieron Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos, Andrés, los 12, aparte con el Señor, que nosotros gustemos de la bendición que es para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia, para la vida de nuestros seres queridos, para la vida de la iglesia, estar aparte con Jesús. Padre y Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra con tu iglesia. Gracias, Dios amado, por los beneficios que hay para nosotros en sacar tiempo para estar aparte contigo. Bendice tu pueblo, que las experiencias en ti sean nuevas día tras día. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Les invitamos para que nos acompañe. Nos reunimos presencialmente, Iglesia Park Gardens, los domingos a las 9 y 11 de la mañana. Los martes y jueves estamos a través de las plataformas sociales, los martes con la reflexión pastoral y los jueves con la lección bíblica. Así que acompáñenos a adorar a Dios, a estar aparte con Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.